pero palabra duro no está. Y cuando viene la luz de la palabra, te das cuenta, pues yo esto no lo sabía, pero aún me falta perdonar, o aún me falta entregarle esta área de mi vida, o mi carácter, mi orgullo. Pero no te preocupes, tranquilo, estás en las manos del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén. Y un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 12, versículo 32. Jesús dice: no teman nada, manada pequeña, porque a su Padre le ha parecido darles el reino de los cielos. No teman nada, manada pequeña. Bueno, hay mucha gente hasta el día de hoy que sabe esta expresión de manada pequeña. Y cuando decimos manada pequeña, entendemos ese arropo que se transmite a través de los años del verdadero significado y en el contexto en que se dijo. Cristo llamó a sus discípulos y a sus pocos seguidores manada pequeña. De ahí viene el término, gloria al Señor, bíblico, manada pequeña. A un puñadito de hombres y a un puñadito hermanos y de hermanas que seguían a Jesús, María, se convirtieron en la manada pequeña. Yo hoy me siento manada pequeña y le digo al Señor que gracias, porque tengo una identidad. Somos la manada pequeña. Amén. Bueno, cuando nos consideramos como manada pequeña, hay unas características, hermanos, que necesitamos reconocer. El primero es que la manada pequeña tiene fe y confianza en Dios. Yo soy de la manada pequeña, pero ¿tienes fe y confianza en tu Dios? La manada pequeña se caracteriza por su fe y confianza en Dios y su disposición a seguirle a Jesucristo. Fe y confianza. Mirad, la palabra fe y confianza vienen de la misma raíz y son primas hermanas. No puede haber fe sin confianza y no puede haber confianza sin fe. Es una parte, hermanos, ilustrativa para nuestra vida espiritual. Fe y confianza. Confiar en Dios es mucho más que venir al culto los domingos. Cuando todo el mundo viene, cuando todo el mundo arregla y cuando la familia, vámonos, ¿dónde vamos? Al culto. Confiar en Dios es mucho más que venir al culto o saludar al pastor o decir yo soy de San Blas. Confiar en Dios es mucho más que echar a la ofrenda. Confiar en Dios, hermanos, es montarte en sus alas. Y aunque no hagas pie, confiar en que Dios te sostiene. Le dijo Dios a Ezequiel, vivirán estos huesos, llevándolo al profeta a un valle de huesos secos. Dice la palabra del Señor en el capítulo 37 de Ezequiel, secos en extremo. Y Ezequiel empieza a caminar alrededor de ellos y a ver y asegurarse de que están secos en extremo. Era, hermanos, un ejército de huesos secos en extremo. Pero viene la voz de Dios preguntándole a Ezequiel directamente y le dice, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Pero mira la contestación de un hombre que ha elevado su fe a Dios. Le dice, Señor, tú lo sabes. Eso es tener fe, Dios Joaquín. Eso es tener fe, hermana Fina, en que vean la situación rodeada de huesos secos. Lo que para el hombre ha terminado, lo que para el hombre tiene fin, donde no hay esperanza. Cuando dices, aquí acabo, entonces tu fe se activa. Y esa fe se deposita en Jesucristo, en la sangre de Dios. Esa fe se deposita y se eleva a las alas del Espíritu Santo. Y entonces dices, yo veo huesos en extremo. Para mí es imposible. Esta situación me supera. Nadie va a poder convertir a mi hijo. Nadie va a poder convertir a mi marido. Nadie va a poder cambiar esta situación. Pero los hijos de Dios, la manada pequeña, los que son realmente verdaderos, elevan su fe a Dios y dicen, Señor, tú lo sabes todo. Amén. Entró un siervo del Señor
a un juicio, acusándolo injustamente. Yo estuve con él y pude mirar en sus ojos un siervo del Señor injustamente. Creo que le pedían 6 años de prisión. Habían robado su vehículo, habían hecho un crimen y se lo acusaban a él. Y palabra de honor, que entró ese hombre con una confianza en Dios, hermano, que me llamó la atención. Me dijo: Dios no nos abandona. Tengo confianza en que en el momento más negro, más inoportuno, cuando todo está en contra de nosotros, elevo mi fe. Yo me hago pequeño y dejo que Dios se haga grande. Y lo demostró, hermanos. Y pude ver, Pepe, que hay hombres que depositan su fe en el Señor. Depositar tu fe y tener tu confianza en Dios es mucho más que saludar a los hermanos, ponerte una camisita los domingos. No. Es una vida. Es un desierto tras otro desierto. Y no dejar de ser quien eres. Es una ruina económica detrás de otra ruina económica. Pero tú confías en Dios, que Él no te va a dejar en el polvo de la tierra. Tener tu confianza y tu fe en Dios y que crezca tu fe es muy profundo, hermanos. Pero en esta tarde le decimos a Dios: nosotros somos manada. Y cuando andemos por el mundo y por la calle, tendremos que demostrar que nuestra fe y nuestra confianza está puesta en el Señor. Amén. Amén. La manada pequeña se esfuerza por obedecer y someter a la voluntad de Dios y buscar hacer su voluntad en todas las cosas. Obediencia y sumisión a la voluntad de Dios. La verdadera manada pequeña obedece a Dios y a la voluntad de Dios, hermana Carmen, en todas las cosas. Yo he visto a lo largo de estos años, podemos Biblia, todo lo que queráis, el rey David, gloria al Señor, que no hago de menos la palabra, ni mucho menos, pero tenemos mucha Biblia. El rey David, aquellos hombres de Dios, Jeremías, Ezequiel, aquellos profetas que fueron encarcelados, aquellos profetas que fueron golpeados a vara, aquellos profetas que fueron encerrados en cisternas, pero que por en medio de todas las circunstancias, ellos, gloria al Señor, no dejan de obedecer a Dios, sea cual sea la circunstancia y la obediencia. Mira, no quiero cansarles, solamente quiero decirles que he visto a hombres y a mujeres que aparentemente sostenían el peso de la obra. Sostenían el peso de la obra, eran gente a valorar. Supuestamente cristianos de muchos años. Yo me convertí con el hermano fulano de tal. Digo, válgame, si ahí no existía el internet. Tantos años hasta que le pisas el pie. Cuando le pisas el pie, ya no es el cristiano que aparentemente era. O hasta que pasa una situación económica que no tiene ni para comer. Entonces dejan de ser cristianos, dejan los cargos, lo dejan todo. ¿Cómo voy a hacer? Si antes está mi casa, detrás del uno está el dos. ¿Lo ves? Dejan de ser cristianos. Pero ¿sabes? La pequeña manada, la que se va a llevar el Señor al reino de los cielos, es capaz de obedecer y estar sometida a Dios y a la voluntad de Dios en todos los procesos. ¿Sabéis lo que un hombre vi? A un hombre le cortaron la luz. ¿Sabéis cuánto estuvo sin luz? Él y su familia, 7 meses. Y le preguntaba, ¿estás sin luz? Sí. 7 meses. Hubiese podido tener otras alternativas, pero era un hombre tan temeroso de Dios
que prefirió estar 7 meses sin luz por no hacer lo incorrecto. Cada uno que haga de su capa un sayo. A lo mejor yo no, o el otro tampoco, o el otro sí, no lo sé. Vi el proceso de su transición. Antes de yo recogerlo a trabajar, se levantaba 1 hora diaria o media hora y se ponía de rodillas durante 1 hora para que Dios abriese puertas, para que Dios me diese trabajo a mí, para así él poder tener trabajo y llevar el sustento a su casa. Cuando yo lo recogía para ir a trabajar, hermanas, ese hombre ya estaba lleno de la presencia del Señor. ¿Sabéis dónde está ahora? En una de las empresas trabajando para el ayuntamiento. Tiene su casa de alquiler porque hasta de la casa lo echaron. No solamente estuvo 7 meses sin luz, le echaron de la casa y no tenía ni para comer. ¿Sabe dónde está hoy? Hoy tiene una buena casa, se ha llevado unos familiares con él que viven con él, está trabajando para una empresa del ayuntamiento, se compró su coche y la bendición de Dios le alcanzó. Amén. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama sumisión y obediencia. Pasar los tiempos que me toque pasar, pero en sumisión y en obediencia. Amén. Bueno, no enfadaros, pero esos son otros niveles, ¿no? Son otros niveles. Son los niveles que elegimos vivir. Es que te voy a decir algo. ¿Tú crees que Dios falla? ¿Tú crees que Dios no paga? Si Dios paga, hermanos, cuando Dios ve una vida abrogada, una vida doblegada, Señor, sigo adorándote. Me levanto antes 1 hora para adorarte, para darte las gracias, para que me saques del pozo cenagoso, para que me saques del abismo donde estoy. He perdido mi casa, estoy viviendo sin luz, no tengo trabajo, no tengo pagas, no tengo donde comer, pero sigo adorándote y sigo manifestando que yo soy esa pequeña manada, que voy a serte fiel y que cuando vengas, Señor, me vas a llevar contigo, porque yo y mi casa serviremos a Jehová, sea la situación que sea, estemos pasando por el lugar que estemos pasando. Yo soy de lo que tú quieres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un fuerte gloria a Dios. Mirad, 6 minutos. Hay unas promesas para los que son manada pequeña. En el tiempo de Jesucristo había mucha multitud que se acercaba a Jesús. Fíjate hasta qué punto que Cristo se para y le dice a la multitud: escuchadme, si solamente venís porque os doy de comer y lleno la barriga. Porque iban detrás de él las multitudes, unos para que fuesen sanos, otros para escuchar la palabra y el reino de Dios que se establecía en el corazón de los hombres, otros que venían y querían ser esa manada pequeña, seguidores de Cristo. Pero Cristo le tuvo que decir a algunos: venid porque os doy pan y pescadito. Pero esto no puede ser. Pero hay unas promesas. Mira, no te voy a entrar por no cansarte, pero las promesas para la manada pequeña es protección y cuidado de Dios. La manada pequeña puede confiar en la protección y en el cuidado de Dios, quien es su pastor y su guía. ¿Qué dijimos? ¿Qué prediquemos el domingo? Que la vara y el cayado del Señor siempre estarían de parte de su pueblo. Amén. Para infundirles ¿qué? Guía y aliento. Nunca te va a faltar la guía y el aliento, porque tú eres la manada pequeña y te ha prometido una protección. Jehová es mi pastor y nada. Confía en el Señor. Hay una herencia del reino de Dios. La manada pequeña tiene la promesa de heredar el reino de Dios y de disfrutar de una relación especial con Él. ¿Jesús es tu amigo? La Biblia lo declara como Jesús, el amigo fiel. Jesús, el que nunca te abandona. Israel, Jesús, el que pasa contigo los momentos malos y difíciles. Jesús es ese y te produce paz y seguridad. Mirad, con esto termino en estos 4 o 5 minuticos.
La seguridad que Jesús ofrece, atención señores, no es la ausencia de problemas. Es la seguridad que produce en ti y en mí saber que Dios está contigo. La seguridad que Jesús ofrece y esa paz es que voy a estar contigo todos los días hasta la fin del mundo. Pero Señor, me voy a constipar, sí. Pero Señor, voy a pasar, sí. De tal forma que tiene que decirle Dios a la manada pequeña: en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Bueno, y esto tan básico de Paulitos, ¿a dónde nos lleva? Mira, si tú eres un ciudadano de Alicante, tienes unos privilegios, pero también tienes unas obligaciones. El reino de los cielos es algo muy serio. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes que tienes unos derechos. Dios te bendice. Dios te ha limpiado. Dios quiere ser tu pastor para que no te falte nada. Pero también tienes una responsabilidad. Tienes que proclamar al mundo que Jesucristo vive. Amén. Y proclamarlo, perdonadme hermanas, no de aquí. Proclamarlo con tus hechos. Cuando bajas de la casa por la mañana, tu deber es de anunciarle al mundo que hay un Cristo que puede salvarles. Y hay algo que se llama testimonio. Y el testimonio de Dios tiene que estar en todos nosotros. Porque el testimonio de Dios está en todos los que son verdaderos. Porque no podemos ser una clase de persona aquí dentro y ser otra clase de persona ahí fuera. No podemos ser una clase de persona aquí y otra clase de persona en el Mercadona. No podemos ser una clase de persona aquí y ser otra clase en el trabajo. Sino que tenemos que tener testimonio. Y el testimonio es algo que se debe de vivir. El testimonio no se cuenta. El testimonio no se habla. El testimonio se vive. El testimonio es una fragancia que no se ve, pero que se siente. Y que cuando la gente ve a un hombre y a una mujer con testimonio, a un cristiano verdadero, tiene que entender y reconocer que hay algo más detrás. Esa persona no es normal. Esa persona es una persona escogida. Esa persona es perteneciente a la manada pequeña y confianza de Dios. Amén. Por eso cuando ves a un hombre de Dios, dices, ¿qué hombre de Dios? ¿Sí o no? Y cuando ves a una mujer de Dios, dices, esa mujer me transmite a Dios. ¿Sabes por qué? Porque se han tomado muy en serio que tienen que tener testimonio. Ahora bien, es que yo de vez en cuando caigo, ya lo sé. Yo de vez en cuando caigo, ya lo sé, igual que yo. Dice la Biblia, el que no peca hace mentiroso al Señor. Y todos tenemos defectos, pero no vivimos en el pecado. No nos rendimos al pecado, sino que en esta tarde decimos, Señor, ayúdame a ser un hombre de testimonio. Amén. A ser una mujer de testimonio. Porque he entendido que para ser manada pequeña tenemos que obedecer a Dios, demostrar nuestra fe y confianza en Él. Pero tranquilos, también hay unos beneficios. Tienes unas responsabilidades, tienes que tener testimonio, tienes que publicar a los cuatro vientos que Jesucristo tiene poder para ti, para cambiar las vidas. Hay un ministerio que es el ministerio de, para la iglesia, Reconciliación. Dile que tienes a tu lado, ese ministerio está en ti. Sí, las hermanas también, El ministerio de reconciliación es tanto para los hombres como para las mujeres. El ministerio de reconciliación, reconciliar al mundo con Dios. Por eso
que hablar del Señor. Y que tu vida sea una antorcha encendida en medio de la oscuridad. Y en esta tarde quiero cerrar con este versículo. No teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino de los cielos. Amén. Con esto termino de la palabra. ¿Tú te crees que Dios va a prometer lo que no puede cumplir? ¿Tú crees, Israel, que Dios va a prometer lo que no puede cumplir? Pues tengo una buena noticia. Lo que Dios promete, lo cumple. Nos espera el reino de los cielos. Porque somos